Voy a compartir pantalla. Perdón. ¿Se ve la pantalla, chicas? Lo que estoy compartiendo. Está cargando, todavía no. Bien, avísenme. Ahora sí. Así le pongo play. Bien, quería compartirle ese video y les voy a compartir otro videito, si me dan un segundo, para que ustedes lo vean y lo revean las veces que sea necesario, que es el manual. La Red para la Promoción de la Salud, Educación y Bienestar Psicosocial en Comunidades Rurales y Migrantes presenta. Este manual intenta entrenar a la persona mediante las siguientes siglas para que sea capaz de brindar primeros auxilios psicológicos y le sea fácil recordar a la persona que está dispuesta a brindar este tipo de apoyo. La A se refiere a escucha activa. Se debe ofrecer una escucha activa mínimo de 10 a 20 minutos según la necesidad de la persona a la que se le intenta ayudar. B. Reentrenamiento de ventilación, es decir, ofrecer una técnica de respiración y aplicarla por 10 minutos, adaptándola a las necesidades de la persona, recordando dejar instrucciones de usarla 3 veces al día o cada vez que se sienta desbordado emocionalmente. La C significa categorización de necesidades, es decir, identificar y ordenar las necesidades básicas: agua, comida, abrigo, techo, salud, información del acontecimiento, protección, conexión con redes de apoyo, etc. D es de derivación a redes de apoyo, es decir, ayudar a contactar con personas de su confianza, familia y amigos. De no ser posible, en casos de desastres naturales, ayudarle a encontrar un lugar con personas que estén pasando por su misma situación, como lo son los refugios. Por último, E de psicoeducación. Brindar información acerca de las crisis, el estrés, las emociones y la ansiedad. Describir cómo las emociones pueden ser alteradas de manera natural en momentos críticos. Trabajen juntos para buscar soluciones a los síntomas que pueden aparecer, como el insomnio, la falta de aire o el aislamiento. Bien. Ahora sí. Acá. Quería que quede grabado esos dos videitos para que ustedes los vean, que es hermoso. Y es un pequeño resumen de lo que vimos la clase anterior. Ahora sí, tomen nota. Vamos a hacer un repaso general.
Primero que todo, ¿qué es el trauma? El trauma sabemos que proviene esa palabra del griego, de más que significa herida. ¿Bien? O sea, es cualquier situación en la que una persona se ve expuesta a una escena, puede ser una escena de muerte real o inminente, puede ser lesiones físicas, puede ser guerras, puede ser agresiones sexuales, ya sea en calidad directa, ¿sí? O también puede ser un trauma que se genere cercano a la víctima o ser testigo. ¿Bien? Hay diferentes tipos de trauma, ¿se acuerdan? Trauma tipo 1, trauma tipo 2. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Bien? Porque cuando hagamos el ejercicio, yo les voy a preguntar, bueno, y para ustedes, ¿qué tipo de trauma es X situación? Trauma tipo 1. El trauma tipo 1 se produce por un único evento. Ese evento es repentino. Generalmente ese tipo de trauma no se acompaña de dolor, de ese dolor masivo. ¿Bien? Tampoco se acompaña de bajo autoestima. ¿Sí? Y tampoco deja secuelas, ¿sí? Como la deja, por ejemplo, un trauma crónico. ¿Bien? En cambio, el trauma tipo 2 ocurre, ese trauma, como una respuesta a un estresor que es crónico. ¿Sí? En el trauma tipo 2 puede haber miedo, puede haber ausencia de sentimientos respecto a ese trauma inicial. ¿Sí? Uno en el trauma tipo 2, ¿qué hace? Incluye estrategias de defensa y también de manejo, como es, por ejemplo, la negación, la represión, ¿sí? La identificación, por ejemplo, con el agresor en un abuso sexual, podríamos decir. También se pueden producir conductas autodestructivas hacia uno mismo. Y todos esos factores alteran el funcionamiento y el desarrollo de la personalidad de la persona que está sufriendo el trauma tipo 2. Luego tenemos el trauma mixto. El trauma mixto es muy parecido al trauma tipo 1, o sea, se produce por un evento único, repentino, ¿sí? Igual que el trauma tipo 1, pero este trauma mixto deja secuelas que son severas, pueden ser crónicas, como sucede en algún tipo de trauma, por ejemplo, con muerte, con desfiguración a lo mejor por algún incendio, con pérdida a lo mejor del hogar por algún desastre, alguna catástrofe. ¿Bien? ¿O voy muy rápido? No, bien, bien. Bien. Trauma complejo. El trauma complejo se da por una exposición prolongada, repetida, y también extensa a acontecimientos traumáticos como son, por ejemplo, las guerras o algo más simple, les voy a decir acá. La persona, o escúchenme en esto, que también es un tipo de trauma, aunque uno no lo crea,
la persona que sufre dolor de muela durante mucho tiempo también es un trauma complejo. ¿Sí? O sea, no es que tiene que suceder un desastre o una catástrofe, como son las guerras, para que uno pueda desarrollar un trauma complejo, sino a lo mejor un simple dolor de muela durante tanto tiempo y somos tan porfiados para ir al médico que se vuelve un trauma. ¿Bien? Siguiente, trauma relacional. El trauma relacional se da por el fallo del ambiente en el que nos criamos. ¿Bien? Como puede pasar la falta de empatía de nuestros afectos, la falta de contención, de comprensión, ¿sí? En trauma relacional lo podemos asociar, lo más común es al hijo abandonado por los padres. Sí, o ese hijo donde sus padres realmente está el chico y está el chico, nada más. No le dan afecto, no lo contienen, no lo ayudan. Y el otro tipo de trauma es la traumatización secundaria, ¿sí? Que se acuerdan que era cuando una persona, ¿sí? Un individuo, observa el sufrimiento de otro, ¿sí? Y experimenta paralelamente las mismas respuestas emocionales. Como cuando vemos algún tipo de accidente que sea en televisión, y a nosotros también nos afecta, aunque no haya afectado a nadie de nuestro entorno ni a nuestro ser querido. Bien, pero nos genera ciertas respuestas emocionales muy parecidas a lo que le pasa a la persona que lo está viviendo. ¿Bien? Bien. ¿Cuáles son los eventos desencadenantes de un trauma? Tenemos diferentes tipos de eventos desencadenantes. Pueden ser agresiones sexuales en la vida adulta, abusos sexuales infantiles, ¿sí? Relación de parejas violentas, accidentes, catástrofes naturales, muertes de todo tipo, como puede ser muerte violenta de un familiar, muerte natural, ¿sí? Otra cosa son los, terrorismos, obviamente, secuestros, torturas. ¿Bien? Perdón. Bien, entonces, ante una emergencia, una urgencia y demás, tenemos que nosotros observar cuál es el evento desencadenante. ¿Por qué la persona que nosotros le vamos a brindar los primeros auxilios psicológicos está en esa situación? Lo más simple, un accidente de tránsito donde fallece una persona, obviamente el desencadenante, el evento desencadenante es el accidente más el fallecimiento de, no sé, el acompañante, supongamos. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa quiero que sepan? Tipo de víctimas. Pues nosotros tenemos que identificar los tipos de víctimas. ¿Sí? En un evento puede haber una sola víctima hasta víctimas múltiples. Y tenemos que saber a quién vamos a atender primero. O sea, darnos cuenta a quién vamos a atender primero. Y para eso, cuando hay múltiples víctimas, se hace un triage, o sea, una clasificación de las víctimas, donde utilizamos mayormente colores, pulseritas o
collares con identificación con diferentes colores. Tenemos el color rojo. El color rojo es aquella persona que necesita atención de inmediato. ¿Bien? Sabemos que el color rojo es un color agresivo, entonces es quien necesita de inmediato. Color amarillo, ¿sí? Es una atención prioritaria, o sea, debajo de esa inmediata que es el rojo, ¿sí? Que necesita atención, pero la que está con color rojo la necesita primero. ¿Bien? Luego tenemos color verde, que es una atención habitual, normal, ¿sí? Y el color negro es aquella persona que no es urgente, que puede esperar. ¿Sí? Muchas veces me preguntan, bueno, profe, entonces la persona que yo la veo que está simplemente llorando, ¿no necesita atención? Sí. Y quizá es la que más necesita atención. Lo mismo sucede con las personas que están en pleno silencio, después de algún tipo de trauma, una catástrofe de emergencia y demás. No porque no grite, no llore, no hable, no esté temblando, es que no necesita ayuda. Bien, hay que ver todo el entorno. ¿Sí? Tipos de víctimas, entonces. Tenemos víctimas primarias, que son aquellas personas que se encuentran en el episodio del desastre, la catástrofe, la emergencia, la urgencia. Digamos, los protagonistas, los podemos decir. Luego tenemos víctimas secundarias. Las víctimas secundarias entran los familiares de esas víctimas primarias, familiares, amigos, compañeros de trabajo, ¿sí? Quien rodea a esa víctima en la intimidad, lo podríamos llamar para hacerlo más simple. Luego tenemos víctimas de tercer nivel, que las víctimas de tercer nivel son las integradas por todo el personal, ¿sí?, que intervino en esa emergencia, donde entramos nosotros también. Bomberos, policías, médicos, paramédicos, enfermeras, auxiliares de primeros auxilios psicológicos, psicólogos, lo que haya en ese momento. ¿Bien? Víctima de cuarto nivel, ¿sí? Las víctimas de cuarto nivel son aquellas víctimas que sería la comunidad en sí, ¿sí?, que esté implicada en ese suceso. ¿Qué sé yo? Sucedió algo en el barrio. El barrio está involucrado en ese suceso. ¿Se entiende? Y si es algo mucho más grande, obviamente toda la comunidad va a estar involucrada en ese suceso. Unos más, unos menos, no importa. Víctima de quinto nivel. Son las personas que están implicadas de manera indirecta, o sea, todas aquellas que lo vieron por televisión, lo escucharon por la radio, vieron el evento en Facebook, todas las redes sociales y demás, que hay en día tanta comunicación y se difunde todo muy rápido. Y nos queda una víctima más, que es la víctima de sexto nivel, que no siempre está, pero puede suceder, que es aquella persona, ¿sí?, que podría haber sido víctima primaria y por X razón no lo fue.
se tenía que tomar el colectivo para ir al trabajo y resulta que llegó tarde a la parada y no subió al colectivo porque ya se había ido. Y ese colectivo tuvo un accidente, por ejemplo. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? Bien. Porque todo esto tenemos que identificarlo antes de comenzar con los primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un desastre? ¿Qué es una catástrofe? ¿Qué es una emergencia? ¿Y qué es una urgencia? El desastre es un evento causado solamente por un suceso natural o también puede ser creado por el hombre, como puede ser inundaciones, por ejemplo. ¿Sí? Que los desastres involucran a gran parte de la población, donde muchas veces también se agotan los sistemas de emergencia, donde lleva un costo económico. ¿Bien? Y hay múltiples emergencias. En los desastres hay múltiples emergencias, personas heridas, personas fallecidas, personas que perdieron su hogar, personas que perdieron familiares y no los encuentran. Son un montón de emergencias juntas. ¿Bien? Catástrofes. Las catástrofes afectan mayormente a la colectividad en forma global. ¿Sí? Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo están? Bien. Recién llegando. No hay problema. Después te pido que veas los 20 o 25 minutos anteriores que estamos haciendo un repaso general de qué hay que hacer antes de aplicar los primeros auxilios. ¿Bien? Entonces estábamos con catástrofes. Las catástrofes mayormente se requiere de ¿qué? De ayuda externa para su asistencia, porque los recursos locales no alcanzan y también se vieron afectados, como pueden ser terremotos, tsunamis, donde arrasa con todo. ¿Bien? Emergencia. La emergencia es una situación en la cual el número de afectados es mayor, o sea, no hay solo una víctima o dos, sino que hay múltiples víctimas. Bien, habíamos dado un ejemplo, creo, las clases anteriores, por ejemplo, dos autobuses llenos de pasajeros que impactan, entonces son muchas las víctimas. Bien, donde en las emergencias sí alcanza la asistencia que hay para atender a las necesidades, por lo menos en el primer momento. Después se ve si requieren de personal externo, depende obviamente también de la situación. Y una urgencia es un suceso que afecta a una o a pocas personas, que generalmente no tiene impacto en la comunidad. Bien, y que los recursos que hay obviamente son suficientes para que esa atención sea la adecuada. Quien vive en grandes ciudades, como es mi caso, accidentes de tránsito, más que nada con motos, acá es habitual. Es una urgencia. Bien, hasta ahí vamos. Víctima lo vimos. Vimos desastre, catástrofe, los tipos de trauma. Y ahora, otra cosa que quiero que ustedes sepan, déjenme en un ratito que estoy con mi machete para no olvidarme. De nada.
es todo lo relacionado con primeros auxilios psicológicos. O sea, en definitiva, vamos a poner el ejemplo más simple, que es un accidente de tránsito. Como les comenté antes, de 2 colectivos, 2 autobuses llenos de pasajeros. Entonces yo les voy a preguntar. Ponemos esa situación que es simple y no es tan complicada. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué tipo de trauma es para las personas involucradas en ese accidente? Trauma tipo 1, trauma tipo 2, trauma mixto, complejo, relacional, secundario. ¿Y? ¿Alguien sabe qué tipo de trauma podría ser? Podrían estar sufriendo las personas que están involucradas en ese gran accidente. Yo diría que trauma mixto. ¿Por qué? Porque es un evento que fue único, no es que pasa todos los días, ¿sí? Fue un evento que fue repentino, o sea, nadie se lo esperaba. ¿Bien? Es muy parecido al trauma número 1, pero quizás, vamos a suponer que en este caso en ese accidente hubo muerte, en ese accidente le podemos agregar que uno de los colectivos se prendió fuego y hubo gente que se quemó, que tiene su cara quemada, trauma tipo alguna persona que tenga, qué sé yo, la pierna quebrada, no sé, vamos a ir agregándole cosas, ¿sí? Entonces seguramente quedan secuelas severas después de gran accidente que hubo. Bien, entonces lo podríamos incluir, por ejemplo, en trauma mixto. Bien, luego les voy a preguntar, ¿qué tipos de víctimas hay en ese accidente? Víctimas primarias, obviamente, son todos aquellos que estaban en el colectivo, en ambos colectivos, porque son los protagonistas, como dije antes, una forma de decirlo más simple, los protagonistas de ese evento traumático. ¿Qué más? Víctimas secundarias, también las familias, los amigos. Tercer nivel, todo el personal que está interviniendo en ese accidente, incluyéndonos a nosotros. ¿Bien? En este caso puntual del accidente de tránsito, les pregunto, ¿habrá víctima de cuarto nivel? Las víctimas de cuarto nivel son aquellas conformadas en sí, que están conformadas por la comunidad, ¿sí? Que está implicada en ese suceso, en ese evento traumático. Primero hay que ver dónde sucedió. Si sucedió en plena ruta,
todavía quizás la comunidad no está enterada del suceso. Si el evento ocurrió, supongamos, a la salida de la ciudad, donde la comunidad pudo ver lo que sucedió, hay víctimas de cuarto nivel. ¿Bien? Víctimas de quinto nivel. ¿Puede haber o no en este suceso? Sí, hoy en día televisan todo, lamentablemente. Y si son cosas, si son catástrofes, emergencia, urgencia, todo lo relacionado con esto, más te lo televisan. Es como que, no sé, yo le digo que tienen un fetiche ahí con... sí, son todas aquellas personas que están implicadas de manera indirecta porque lo vieron por tele, porque lo pusieron en Facebook, hoy las redes sociales. Bueno, es un descontrol, no voy a entrar en detalle, cada una lo sabe, así que nos enteramos de todo y prácticamente al instante. ¿Bien? Y víctimas de sexto nivel. ¿Puede haber habido? Sí, pero no sabemos. No, hasta el momento no lo sabemos. Hasta el momento no lo sabemos, pero seguramente lo más probable es que haya víctimas de sexto nivel. Y otra cosa que le voy a preguntar, este evento traumático, este evento, ¿fue un desastre, una catástrofe, una emergencia o una urgencia? Una emergencia. Una emergencia. Muy bien, Cintia, aprobada, te felicito. Bien, hasta ahí vamos, ¿se entiende? Sí, sí. Perfecto. Ahora sí, los primeros auxilios psicológicos. Supongamos que somos varios los que vamos a estar trabajando porque fue un evento grande, de gran magnitud, o sea que supongamos que hay varias personas que van a aplicar primeros auxilios psicológicos, se hizo el triage, todo. ¿Bien? Nosotros estamos con una víctima. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer primero y principal cuando, una vez que la escena está segura, ¿se acuerdan de eso? No, obviamente, que nos acercamos a la víctima. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo me acerco. Presentarnos. Presentarnos, ¿sí? Siempre hay que presentarse. Bien, una persona que está en crisis, porque en ese momento seguramente va a estar en crisis, como le dije, puede estar en silencio, puede estar llorando, puede estar temblando, puede tener en ese momento un ataque de pánico, puede pasar lo que ustedes se puedan imaginar, puede pasar. Entonces, primeramente, tenemos que, obviamente, hacer el contacto, acercarnos, ¿sí? Siempre nosotros los más calmados posibles, porque vamos a ser nosotros quien brindamos la ayuda. ¿Bien? Tenemos que ser muy empáticos, tenemos que prestar mucha atención y tener una escucha activa, como se dice en estos casos, de lo que nos diga esa víctima a nosotros. No debemos forzarlos a hablar, ¿sí? Sí, podemos obviamente preguntar, perdón, pero si el otro no quiere contarnos, lo tenemos que respetar, no debemos forzar ninguna situación. Bien, vamos a suponer que la víctima nos contó lo que sucedió en ese evento,
que él no entiende lo que pasó porque venía dormido y de repente escuchó un ruido y gente gritando y lo único que hice fue salir del colectivo. Pero nos comenta que él iba con una amiga y no sabe dónde está la amiga. ¿Bien? Eso sería una necesidad para él saber dónde está su amiga, que iba con él. Bien, pero mientras él nos hace todo este relato de lo que sucedió, nosotros nos damos cuenta que esta persona está muy agitada, muy nerviosa, no puede hilar sus palabras y no puede pensar con claridad. Nosotros le podemos ofrecer ahí el paso B, ¿se acuerdan? La reventilación o la ventilación. Bien. Por ahí sé que es medio difícil, estando en esa situación de crisis, que una persona nos haga caso y que tratemos que esta persona se calme. Tenemos que explicarle que si esta persona no está calmada, no puede pensar con claridad, no puede ayudar a los demás también, obviamente, y no se puede ayudar a él mismo. ¿Sí? Si lo logramos, perfecto y aplauso para ustedes. Si vemos que no se puede, no en todos los casos la vamos a necesitar hacer la reventilación, pero vamos a suponer que en este caso sí. Aplicamos la técnica de reventilación. ¿Cuál puede ser? ¿Cómo le explican a la persona la técnica de reventilación? Porque tenemos que explicarle qué es lo que vamos a hacer. Era inspirar en 4 etapas y exhalar en 4 etapas. Bien, ¿durante cuánto tiempo? Para que sea efectivo, lo ideal son 10 minutos. ¿Sí? Uno inspira en 4 tiempos, suelta el aire, o sea, exhala en 4 tiempos, y una vez que largamos todo nuestro aire de nuestros pulmones, también tenemos que esperar 4 tiempos para volver a inspirar. ¿Sí? Eso que hace, ayuda a nuestro cerebro a reoxigenarse y, como decimos nosotros, a bajar todos nuestros niveles. ¿Bien? Bien. Luego sigue la C, que es categorización de las necesidades. En su relato nos había dicho que estaba preocupado porque no sabía dónde estaba su amiga. Bien, entonces ahí nosotros podemos indagar el nombre de su amiga, iba sentado al lado tuyo, en cuál de los 2 colectivos estaba tu amiga y vos. Quédate tranquilo, yo voy a averiguar qué pasó, dónde está. Si a esa persona, vamos a suponer, tenía, no sé, lo voy a poner trágico, perdón. El vidrio se rompió y le cortó el brazo y se la llevó la ambulancia al hospital X. ¿Por qué? Porque había que parar la hemorragia y demás. Tampoco lo puse tan trágico, lo puse trágico como pero no tanto. Entonces nosotros, una vez que tengamos la información de dónde está su amiga, porque es algo que a él le preocupa y no va a estar tranquilo hasta que sepa dónde está su amiga y qué pasó con su amiga, tenemos que ser lo más sinceros posible. Entonces le vamos a decir, a su amiga se la llevó la ambulancia hasta el hospital Jaime, no sé, se me ocurre el hospital de acá, digo, porque el hospital Jaime, porque tuvo una laceración en el brazo donde había que parar la hemorragia, pero quédate tranquila que ya está bien. Después podés vos acercarte, tratar de calmarlo
Lo mismo va a pasar si la amiga, en los peores de los casos, falleció. Se lo tenemos que informar. Y no es fácil informarle a alguien que la otra persona falleció. Por eso siempre tenemos que ser sinceros, ¿sí? Porque no le podemos decir está todo bien cuando no está todo bien. Pero midamos nuestras palabras, ¿sí? No es que apenas nos acercamos le decimos, sí, tu amiga falleció. No sé, no está más. No. ¿Bien? Y si por ahí muchas veces nosotras no lo podemos hacer, porque muchas veces llega ese momento y uno dice, ¿cómo le digo? Buscar ayuda. En ese evento va a haber policías, va a haber bomberos, va a haber médicos, que quizás tienen más experiencia que nosotros. Entonces podemos pedir que se acerquen a ayudarnos a informarle a esta persona que la persona que él está buscando falleció. ¿Bien? Pero nunca desinformar y nunca decirle una cosa por otra. Más vale, si no lo podemos hacer, buscamos a alguien que lo haga. ¿Bien? En ese momento de categorización de las necesidades, una vez que le hayamos informado, por ejemplo, en este caso, que su amiga está en el hospital tal y tal, que no se preocupe, que está bien, pero que había que llevarla para poder sanar su herida y demás, le podemos preguntar, obviamente, qué otra necesidad tiene. Si necesita llamar a algún familiar para informarle lo que está pasando y decirle que él le informe que está bien. Bien, si esta persona no tiene teléfono porque quedó arriba ¿cómo es? Del autobús que justo era el que se prendió fuego, le ofrecemos un teléfono o algún lugar donde él pueda comunicarse. ¿Sí? Bien. Denme un segundo que recibo un paquete. Perdón. Bien. Sí. 32 795 675. ¿Listo? Perdón. Justo me llegó el jueves que viene, cumple los años mi marido, así que le compré algo por Mercado Libre, porque no sabía qué comprarle. Perdón. Bueno, entonces categorizamos necesidades. Agua, comida, ropa, hablar con familiares, saber de su amiga, las necesidades que sean. Las necesidades inmediatas que nosotros podemos ayudar en ese momento y las necesidades que quizás puedan esperar. ¿Bien? Perfecto. Cuarto, ¿sí? La D, derivación de redes de apoyo, donde también entran los familiares. Lo podemos hacer junto con la categorización de necesidades, cuando él nos dice, yo necesito comunicarme con mi mamá, con mi hermana, con mi tía, no sé, con quién fuera, para avisarle que yo estoy bien, ¿sí? O que se acerquen. O lo podemos poner después. Prácticamente van de la mano. La red de apoyo junto con la categorización de las necesidades, pues mayormente cuando uno pasa por un evento traumático, sea el que fuera, lo primero que quiere hacer es hablar con un amigo, con un familiar, con un hermano, un tío. ¿Bien? Y por último, es la E, la psicoeducación. ¿Se acuerdan qué era la psicoeducación? ¿Sí? Podemos hacer varias cosas en la psicoeducación. Por ejemplo, nosotros podemos tener con nosotros mismos alguna tarjeta con nuestro número, ¿sí? Para que si a la persona, ejemplo, al día siguiente
comienza a tener un ataque de pánico, que se pueda comunicar con nosotros y nosotros poder ayudarlo y orientarlo, de que se calme, que es normal, que no va a pasar nada. ¿Bien? O porque se dio cuenta que con el pasar del tiempo, ¿sí?, le siguen llegando a su cabeza esas imágenes de ese evento traumático y quiere consultar con un psicólogo y no conoce a nadie, y te llamo para ver si vos tenés a algún psicólogo que me puedas recomendar para que yo me comunique, algún número de teléfono. ¿Bien? Esa es una cosa que podemos hacer. Otra cosa que podemos hacer en la psicoeducación, que yo lo recomiendo porque es mucho más práctico y además es como que la víctima se lo lleva con él, que no es lo mismo hablarle, es hacer tipo folleto, ¿sí?, una hojita, ¿sí?, con un folleto que explique todas las reacciones y todo lo que esa persona puede sentir de ahora en adelante. La persona puede estar con ansiedad, que es normal después de un evento traumático. La persona es normal que llore y se desahogue. Puede ser que esa persona esté distraído, ¿sí?, que no pueda enfocarse en lo que tiene que hacer. ¿Bien? Eso es la psicoeducación, o sea, instruir a esa víctima en todo lo que puede llegar a pasar de ahora en adelante. Y también instruirle a esa víctima que si todos esos sentimientos sentimientos, emociones, se prolongan con el tiempo, ya no es tan normal. Entonces va a necesitar una ayuda. Y nosotros vamos a estar ahí para ayudarlo a que encuentre la ayuda que necesita. ¿Bien? ¿Vamos bien? No es tan difícil. Es difícil sí aplicarlo, y no es que, les comento, este manual ABCD, no es que muchas veces se hace tac, tac, al pie de la letra. ¿Sí? Es para que ustedes tengan una guía de lo que debemos hacer. ¿Se entiende? Hasta ahí vamos bien. Bien, bueno, eso en sí es lo que yo quiero que ustedes sepan. Con respecto a la psicoeducación que yo les hablaba del manual. Por ejemplo, en el manual podemos colocar, por ejemplo, cuando una persona tiene estrés o ansiedad. Bien, la ansiedad trae un desequilibrio que puede terminar en fobias, ataques de pánico. Trae diferentes síntomas. La persona puede empezar a sentir la boca seca de los mismos nervios, de la misma ansiedad. Puede sentir, se me cierra el pecho, me duele el pecho, que es normal, ¿sí? Puede estar intranquilo, puede estar sudoroso, o despertarse por la noche exaltado. Bien, puede tener hasta insomnio. Es armar un folleto con los diferentes signos y síntomas que le pueden suceder. ¿Bien? ¿Sí? Ya que hablé de la ansiedad, tenemos un ratito más. Ya que hablé de la ansiedad en sí es un desequilibrio emocional, ¿sí? Y aparece como si fuera un aviso, ¿sí?, indicando que dentro de nosotros existe un problema, sea real o sea simbólico, que tenemos que solucionar.
¿Bien? Y la ansiedad puede ser ansiedad externa o ansiedad interna. ¿A qué hace referencia ansiedad externa? Es cuando existe un peligro real, ¿sí? Que es externo, pero es real. Y la ansiedad interna es cuando la causa de esa ansiedad no está del todo clara, ¿sí? Ante nuestros ojos. O sea, no sabemos por qué estamos así. ¿Bien? Y como les dije, la ansiedad puede terminar en ataques de pánico, fobias o angustias generalizadas. ¿Sí? La angustia generalizada es la presencia de esa ansiedad donde el estímulo en realidad no se conoce el origen de por qué estoy con esa angustia o cuando es difícil de identificar ese origen de por qué estoy así. A eso se le llama angustia generalizada. Bien, las fobias son miedos excesivos, exagerados y muchas veces hasta miedos irracionales. Puede ser hacia objetos, hacia personas, hacia ciertas circunstancias, ¿sí? Y donde esa ansiedad obviamente se presenta ante esa exposición a ese estímulo. Como el que le tiene miedo a las arañas, ve una araña y ya, así sea que la tenga a 5 metros a la araña, no importa, es una fobia. ¿Bien? Y el ataque de pánico, que entra dentro de ansiedad, el ataque de pánico comienza, ¿sí?, con un incremento de esa ansiedad, ¿sí?, y ese miedo intenso. Bien, la respiración se comienza a acelerar, comienza la persona a tener taquicardia, dolor de pecho, escalofríos, sudoración, la boca se nos reseca. Yo digo se nos reseca porque yo tuve ataques de pánico y es horrible. Es lo más feo que nos puede pasar porque realmente quien alguna vez sufrió ataques de pánico, yo realmente pensé la primera vez que me estaba muriendo de un ataque cardíaco. No podía respirar y no sabía el por qué. Yo pensé que me estaba dando realmente un paro cardíaco. Yo lo único que recuerdo de esa primera vez, que le decía a mi esposo, llévame al médico porque me estoy muriendo, no puedo respirar. Y te agarra de un momento para el otro. Bueno, en mi caso, ya que les cuento, me había agarrado pánico a estar con muchas personas. ¿Por qué? Hasta el día de hoy no lo sé. Según mi psicóloga, fue un estado que yo estaba en un estado de estrés bastante elevado y bueno, terminé con este pánico. El pánico, mayormente, no es que uno no lo puede controlar, sí lo puede hacer, pero es muy difícil hacerlo solo. O sea, aprender a controlar los ataques de pánico uno solo. Mayormente se hace con psicólogo, pero se controlan. Son controlables. Y una persona que sufre ataques de pánico constantemente, o sea, que todavía no los pudo superar, en mi caso, por suerte sí, hace años que no tengo un ataque de pánico y feliz porque realmente se pasa muy feo. Esa persona que sufre durante tanto tiempo ataques de pánico, se da cuenta cuando le está por dar un ataque de pánico. ¿Sí? Lo que tiene que aprender esa persona es cómo controlar el ataque de pánico. Mayormente la respiración. La respiración ayuda muchísimo a controlar los ataques de pánico.
Obviamente, si hay una persona al lado, mucho mejor, porque se va a sentir calmada de que el otro le esté diciendo, no pasa nada, tranquilízate, va a estar todo bien. ¿Sí? Bueno, ¿qué me quedó? Porque ya hablé tanto que ya las mareé, me parece, ¿o no? ¿Las mareé? ¿No? Bien. Bueno, ¿qué me quedaría? Mm, Bien, la clase que viene, que es prácticamente la última. Ah, eso le iba a comentar. Tengo que preguntar al instituto, al jefe, digamos, porque yo les dije que nos quedaba 2 clases más. Yo no sé, me parece, no estoy segura, pero se lo voy a estar escribiendo en el grupo, que en realidad la clase se termina el miércoles que viene, pero no estoy segura. Así que lo voy a preguntar. Para mí terminaría el 31, pero no estoy segura. Bien, así que lo pregunto y si llega a ser el próximo miércoles, lo mismo que hicimos hoy, lo hacemos la clase que viene. Ese es mi examen, bueno, mi examen final. Es poner en práctica y que ustedes me digan, yo haría esto en ese caso, yo me manejaría de esta manera, ¿sí? Recuerden otra cosa, los niños y adolescentes, no es lo mismo que adultos. El niño mayormente va a ser preguntas, preguntas, preguntas. El niño es muy curioso de lo que sucedió. Tenemos que implementar, obviamente, palabras acorde a su edad, ¿sí? Mayormente lo que tratamos de hacer, obviamente, más allá de informarle lo que sucedió, porque hay que informarle si él lo pregunta, es tratar de distraerlo con juguetes, con dibujando, no sé, lo que se les ocurra y lo que encuentren en ese momento si es que uno no va preparado, porque muchas veces, como les dije, nos encontramos nosotros, no sé, yendo a buscar a nuestros hijos a la escuela y vemos X situación y intervenimos y no vamos preparados, pero intervenimos de igual manera lo que haya. Y el adolescente, lo mejor que se puede hacer, si es dentro de las posibilidades que cabe, depende cuál sea el trauma o el accidente o la emergencia o la catástrofe, lo que fuera, ellos se sienten muy bien brindando ayuda. ¿Sí? Entonces, lo que nos pueda ayudar, también está bueno que ese adolescente nos ayude. Le ayuda mucho a ellos a tranquilizarse y demás. Vamos a suponer que, no sé, un accidente de tránsito donde iba mamá, papá, el hermano mayor, adolescente y el niño. Pedirle al adolescente que nos ayude con su hermanito, vamos a jugar con él, vamos a ayudarlo para que tu hermanito se calme. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó duda? No, no, no. O sí, sí, sí. ¿No? ¿Está todo ok? Bueno, entonces, déjenme averiguar lo que les dije y les escribo en el grupo cualquier cosa. Pero recuerden que la última clase necesito que estén todos presentes a las 3 de la tarde en punto. El único día, Elizabeth, el único día, perdón,
Sé que le digo a Elizabeth porque sale por ahí un poquitito más tarde del trabajo, pero bueno, vamos a ver cómo nos organizamos para que estén todos presentes. Quien no participe, lo voy a tomar como que no aprendió nada y va a tener que volver a rendir más adelante. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, ¿no? Cualquier cosa, tienen mi número de teléfono, me escriben. ¿Bien? Bárbaro. Listo, chicas, les mando un saludo a cada una de ustedes y espero que hoy se haya redondeado un poco el tema de qué es lo que debemos hacer. ¿Sí? Les mando un beso a ustedes. Saludos.